Seguimos viendo lo que llamamos productos notables, que es el cuadrado de un binomio, y la suma por diferencia. Esta vez tengo que desarrollar los siguientes productos, que observo que es una suma por la diferencia de los mismos sumandos. Aquí tengo 2x más 3, que multiplica 2x menos 3, otra vez es suma por diferencia. Y aquí también tengo esto menos esto por esto más esto, suma por diferencia, o diferencia por suma, que es lo mismo. En un ejercicio anterior os hablé de esos tres productos notables. A más b al cuadrado, que tiene esta fórmula, al cuadrado primero más el doble primero por segundo más el cuadrado segundo. A menos b al cuadrado, que es el cuadrado primero menos el doble del primero por segundo más el cuadrado del segundo. Y por último, la que vamos a utilizar ahora, a más b por a menos b, suma por diferencia, que es la diferencia de los cuadrados. Lo probé también en este ejercicio anterior. Observa que la prueba es muy fácil, simplemente hay que multiplicar a más b por a más b cuando es el cuadrado de una suma, a menos b por a menos b cuando es el cuadrado de una diferencia, o aquí simplemente multiplicar a más b por a menos b, es muy sencillo. Pues empezamos, apartado A, x más 1 por x menos 1. Bueno, lo primero que hay que darse cuenta es que efectivamente es una suma por una diferencia. Tengo a más b y luego tengo a menos b. La a es la x, la b es el 1. Según la fórmula es la diferencia de los cuadrados. La a al cuadrado menos la b, que es el 1 al cuadrado. Así de fácil. X al cuadrado menos 1 nos quedará. Pero quiero que os des cuenta que esto no es más que una multiplicación. Que si no os aclaráis con las fórmulas, pues multiplicad, que seguro que lo sabéis hacer ya que hemos hecho multiplicaciones mucho más complicadas. ¿Cómo se multiplica? Pues la x por la x al cuadrado, luego la x por menos 1, que nos da menos x, luego 1 por x, que nos da más x, y por último 1 por menos 1, que nos da menos 1. Tengo estos dos términos que son semejantes, menos x más x, y se simplifican. Me quedo con 0x, de ahí que el resultado sea x al cuadrado menos 1, como antes, evidentemente. Quiero aprovechar este apartado para contar alguna cosa más. Os liáis muchas veces y no diferenciáis si es el cuadrado de la suma, cuadrado de diferencia o suma por diferencia. Mirad, si nos hubieran pedido x más 1 por x más 1, pues esto es el producto de lo mismo, es decir, es el cuadrado de x más 1. Y utilizo la fórmula primera, el cuadrado primero, más el doble de x por 1, que es 2x, más el cuadrado del 1, que es 1. Si me hubieran pedido x menos 1 por x menos 1, pues esto es multiplicar por sí mismo x menos 1, por tanto es x menos 1 al cuadrado. Hubiera utilizado la segunda fórmula. El cuadrado del primero menos el doble de x por 1, que es 2x, más el cuadrado del 1, que es 1. Y por último, lo que aquí me han pedido no es el cuadrado de una suma ni el cuadrado de una diferencia. Me han pedido x más 1 por x menos 1, que no es ninguno de estos dos casos. Esto es suma por diferencia, en fin, lo he hecho antes ya. La fórmula dice que es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Espero que esto os ayude a no liaros con las fórmulas. Apartado B. 2x más 3 por 2x más 3 no, por 2x menos 3. Por eso es una suma por diferencia. La a es 2x, la b es 3. Tengo a más b y después multiplico por a menos b. Puedo utilizar la tercera de las fórmulas, es la diferencia de los cuadrados. Es decir, la diferencia de la a, entre paréntesis, cuidado, porque el cuadrado afecta al 2 y a la x, menos el cuadrado del 3. 2x al cuadrado es 2x por 2x, luego se eleva al cuadrado tanto el 2 como la x, menos 3 al cuadrado, que es 9. Ya está, no hay nada más que hacer, es este polinomio de grado 2. Si no os aclaráis con la fórmula, pues multiplicad, como lo he hecho aquí, y veréis que llegáis a este resultado. Apartado C. X tercios menos 1 medio multiplicado por lo mismo. No, lo mismo exactamente no, porque es x tercios más 1 medio. Me doy cuenta que tengo la suma de dos expresiones multiplicada por la resta de esas mismas expresiones.
Esta vez le han puesto la diferencia por la suma, pero es lo mismo. La a es x tercios, la b es 1/2. Según la fórmula, es la diferencia de los cuadrados. Y lo encierro entre paréntesis porque tanto la a como la b son fracciones y tiene que estar entre paréntesis para que afecte al numerador y al denominador. Ahora ya desarrollamos esto. Esto es x tercios por x tercios. X al cuadrado partido de 9, por tanto. Claro, hay que elevar al cuadrado tanto la x como el 3. Menos 1/2 al cuadrado, es decir, 1/2 por 1/2. Lo que es lo mismo, 1 al cuadrado partido de 2 al cuadrado. Este es el resultado, un polinomio de grado 2. Los coeficientes son 1/9 y menos 1/4. El ejercicio está resuelto.